Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario. Bienvenida, bienvenido. Tengan presente que tenemos interpretación en español, inglés y portugués. Ya me presentaron, soy Inés Astorga, funcionario del banco y moderaré esta sesión. Esta sesión del Congreso APP está centrado en la comparación o en la presentación, en primer lugar, de un estudio que contrató el banco, en que se compara el desempeño de las prestaciones de servicios en contratos APP versus gestión pública tradicional, u OPT, que se contrató a través de un concurso a través del año 2021 en la red de APP. Tenemos esta primera presentación y después vamos a tener una discusión sobre las experiencias en América Latina, Europa e Italia respecto a este tipo de tópicos. Para presentarnos este trabajo, invito a don José Manuel Vasallo. Él es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Economía de la UNED. Actualmente es catedrático e investigador del Departamento de Ingeniería del Transporte, Territorio y Urbanismo de la misma universidad. Asimismo, es investigador en Economía, Financiamiento de Infraestructuras y EPP. Asimismo, presento a doña María de los Ángeles Baeza. Ella es doctora en Economía y licenciada en Administración y Dirección de Empresas, así como en Derecho. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, así como colaboradora externa del Centro de Investigación de Transporte. Su actividad investigadora durante los últimos años se ha centrado principalmente en la regulación y viabilidad económica financiera de los contratos de concesión. Así que les invito a iniciar la presentación, para la cual disponen de 15 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. En primer lugar, voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden confirmar que se ve correctamente? Se ve correctamente. Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar a la red APP del BID por darnos la oportunidad de trabajar para ellos en un tema apasionante, que es la comparación del desempeño en la prestación de los servicios de contratos de APP versus gestión pública, lo que tradicionalmente vienen a llamarse OPT. El trabajo se ha llevado a cabo con un equipo de investigadores de las Universidades Politécnica de Madrid y de la Universidad de Granada, que llevamos años trabajando en el ámbito de las APPs, tanto en América Latina como en diferentes países del mundo. Este es el índice del trabajo. Voy a pasar directamente a comentarles a ustedes cuál era el objetivo. Bueno, el objetivo es comparar y medir, si es posible, el desempeño en la prestación de servicios públicos mediante APP y mediante obra pública tradicional. Motiva este trabajo el hecho de que en el ámbito de las APPs la mayoría de los estudios se han focalizado en los costes y en la eficiencia, pero no tanto en el nivel de servicio que se presta por unos y por otros. La idea es, con base a una serie de casos de estudio, proponer recomendaciones que sean útiles para los gobiernos de América Latina sobre la gestión del desempeño. Para el trabajo hemos recopilado el marco teórico, las experiencias internacionales, utilizando fuentes bibliográficas y utilizando también guías de asociación público-privada de los diferentes países, y tras ello decidimos estudiar 4 casos de estudio. Debido a la importancia que está adquiriendo en América Latina la infraestructura social, lo que decidimos fue centrarnos en los sectores de salud y de agua y saneamiento. Y adoptamos casos de estudio en Colombia para el caso de salud, Chile para el caso de salud y agua y saneamiento, y finalmente Perú para el caso de saneamiento. En cuanto al marco conceptual, llegamos a la conclusión de que la calidad de servicio no puede separarse de los costes o de los precios a la hora de determinar el bienestar social. La calidad es clave si queremos un desarrollo sostenible. Y además es un derecho de los consumidores. Tenemos derecho a saber qué calidad de servicio nos están dando.
Los gobiernos pueden adoptar criterios para medir esa calidad a través de indicadores. Y esos indicadores nos sirven, a su vez, como un modo de incrementar la transparencia y de proporcionar información histórica que ayude a mejorar la gestión. Además, esos indicadores se pueden incorporar en los contratos para alinear el interés privado con el interés social y público, de tal manera que el sector privado trabaje mejorando ese indicador en su beneficio y a la vez en el beneficio de toda la sociedad. La motivación de este trabajo es que existen importantes diferencias entre APP y gestión pública tradicional, y la idea es estudiar qué diferencias hay y sacar conclusiones. Bueno, en el estudio de experiencia internacional, lo que llegamos a la conclusión es de que acertamos, tanto el BID como nosotros, a la hora de definir este estudio, porque hay una escasez tremenda de estudios empíricos que comparen el desempeño de APPs con OPT. Las razones son varias. La primera, la dificultad de determinar el contrafactual del APP. Podemos determinar la calidad del APP, pero es difícil evaluar cuál hubiera sido la de OPT. Por otro lado, existe una falta de información muy grande en proyectos de gestión pública convencional o de APT, y en algunos casos los modelos contractuales OPT son muy diversos, por lo tanto es difícil generalizar, ¿no? Lo que hemos visto es que en la literatura pues hay varios enfoques empleados para hacer dicha comparativa. En algunos casos se define un caso de negocio ex ante para el proyecto, sobre la base del cual se evalúa esa calidad. En otros casos se adaptan los comparadores público-privados. Y finalmente, los estudios más empíricos lo que hacen es hacer una valoración del desempeño de la APP con otros proyectos similares que se están gestionando a través de OPT. En esta diapositiva de aquí, lo que ven ustedes es una recopilación de algunos estudios de la literatura internacional que lo que hacen es una comparación del desempeño en APPs. Empezar comentándoles que en los ámbitos en que estamos trabajando los estudios son prácticamente inexistentes. Sí que hay en otros ámbitos, fundamentalmente en el ámbito de las escuelas, en el ámbito también de las carreteras, y la conclusión global es que en general, la mayoría de los estudios concluyen que la prestación de los servicios mediante APP es mejor que la de obra pública tradicional. En algunos casos es prácticamente similar, en otros estudios hay algunos indicadores en los cuales lo hace mejor la APP y en otros mejor los proyectos de tipo OPT, y en algunos de ellos la mayoría de los indicadores evaluados son mejores en el caso de la APP. Y aquí se observa que en general la mayoría de los estudios llega a la conclusión de que las APPs ofrecen un mejor servicio, ¿no? Otro de los problemas que detectamos en la experiencia internacional fue que los estudios se centran en muchos casos en una o dos variables y no dan una visión completa. Y en algunos casos detectan aspectos que mediante APP generan mayor calidad, y en otros casos, para distintos indicadores, determinan que la OPT presta servicios más adecuados, ¿no? Bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar a mostrarles las conclusiones que sacamos del análisis de los 4 casos de estudio. Yo presentaré los casos de estudio de salud y posteriormente mi compañera María Ángeles Baeza de la Universidad de Granada hablará de los casos de agua. Terminaré finalmente la exposición yo con las principales recomendaciones y líneas de trabajo futuras que planteamos para América Latina. Bueno, el sector de salud en Chile es especialmente interesante debido a que existen 3 modelos de gestión: los hospitales privados, los hospitales en concesión. La concesión incluye tanto la construcción como 15 años de operación, y luego los hospitales sectoriales de gestión pública. En el caso de los hospitales en concesión, se puede afirmar que se trata de un modelo de pata gris en el cual el sector privado gestiona los servicios no clínicos y la operación y el mantenimiento provistos por la concesionaria. Los servicios clínicos, sin embargo, son provistos por el Servicio de Salud de Chile. En la gestión pública,
esos servicios no clínicos que han sido transferidos al sector privado se proveen a través de subcontratos. También son prestados por el sector privado, lo que ocurre es que son contratos puntuales y de menor plazo, en el que no existe una integración de todo el ciclo de proyecto. En el caso de los servicios clínicos y la operación y mantenimiento de la infraestructura, que en el caso de las concesiones se transfiere, son gestionados directamente por los servicios públicos de los hospitales. Bueno, en el sector de salud en Chile ha habido 3 olas de hospitales, una en 2009, otra en 2013 y otra en 2014, y una tercera que está por lanzar en los años 23 y 26, con los hospitales que figuran en esta diapositiva, ¿no? Uno de los grandes problemas que hemos enfrentado a la hora de comparar el desempeño es que en el caso de los hospitales públicos existe poca información. En algunos casos nos hemos centrado en estudiar bases tipo de licitación o anexos complementarios de contratos específicos que esos hospitales tienen con el sector privado. Por ejemplo, utilizamos las bases de licitación del servicio de aseo y limpieza del Hospital Gustavo Frique de Santiago para tener una idea de qué nivel de desempeño se pide a los contratistas privados cuando es un hospital público el que cuenta con ellos para servicios de corto plazo. Para resumir las principales diferencias, pues lo que podemos ver es lo siguiente. En esta tabla, en el caso de APP, se establecen niveles de servicio en función de indicadores y en los hospitales OPT no se definen indicadores. Ya vemos una diferencia importante. En APP se regulan actividades programadas y no programadas y también los tiempos de corrección, y en el caso de OPT solamente se fija el nivel de exigencia en actividades programadas. En APP hay un sistema de monitoreo y de nivel de servicio, es permanente y digitalizado a través de un sistema que se denomina el SIG, y en el caso de OPT la supervisión es puntual y periódica. Finalmente, en el caso de APP existen incentivos positivos, tanto incentivos positivos a la prestación de un servicio excelente y multas ligadas al no cumplir una serie de indicadores mínimos, mientras que en el caso de OPT existen únicamente multas ligadas al desempeño. Por lo tanto, se ve que hay bastante diferencia en cuanto a la exigencia. Bueno, otra de las ideas que teníamos era comparar no solamente el nivel de servicio exigido, sino también el nivel de servicio efectivo, real, que se está prestando por uno y por otro. Esto fue complicado. Complicado básicamente por 2 motivos. En primer lugar, por la falta de indicadores de desempeño en contratos de hospitales sectoriales. O sea, fundamentalmente, cuando hemos contactado expertos en Chile, nos han dicho, pues no se puede hacer una comparación básicamente porque no hay información por parte del sector público para hacer esa información. Además, intentamos pues, ponernos en contacto con algunos gestores de hospitales públicos, pero finalmente nos resultó imposible poder reunirnos con ellos para obtener, aunque sea una visión cualitativa del nivel de desempeño del lado del sector público, ¿no? Al final, la principal conclusión es que el nivel de desempeño de los hospitales APP pues, es mucho más transparente. El nivel de servicio es bueno, existen encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios y las APP son monitoreadas y evaluadas de manera permanente a través del sitio. Voy a contarles brevemente, para no excederme en el tiempo que me corresponde, el caso del sector de salud en Colombia. En este caso es un caso más cortito, fundamentalmente porque las APPs en Colombia todavía no están en operación. Se han lanzado contratos, pero todavía no están en marcha, ¿no? Por lo tanto, nos hemos centrado más básicamente en comparar la exigencia de servicio. Bueno, los hospitales públicos en Colombia tienen una serie de características y se han detectado pues, algunos problemas, como son la falta de mantenimiento de infraestructuras y equipamientos, en gran parte debido a problemas de índole presupuestaria, ¿no? En la actualidad está en fase de construcción un hospital en régimen de APP, que es el Hospital de Bosa, en Bogotá, y además tiene interés porque la misma ciudad está lanzando otros 2 hospitales a la vez con 2 modelos distintos, uno puramente público y otro un modelo híbrido entre APP y obra pública tradicional. Por lo tanto, dentro de unos años será un laboratorio excelente para hacer esa comparativa, ¿eh? Es decir, dentro de 5 o 6 años, a mí me encantaría a lo mejor trabajar otra vez para el BID o para otra institución haciendo esa comparación, ¿no? Bueno, ese hospital de Bosa, que está en APP, no incluye la prestación de servicios sanitarios, es un modelo similar en ese sentido al de otros países, como Chile,
Son 18 años de concesión y se incluyen indicadores de desempeño en la fase de servicio. Bueno, ¿qué diferencias hemos notado en esta comparativa? Bueno, pues en el hospital de APP existen nuevamente indicadores de desempeño que no existen en la gestión pública OPT, algo muy similar a lo que ocurría en Chile. En el caso de APP hay deducciones por incumplimiento y en el caso de OPT no las hay. En el caso de APP existen intervenciones para el control y vigilancia y en este caso sí que también existen en OPT. Y en el caso de APP, los fallos durante la fase de operación y mantenimiento se registran en el centro de control operacional, algo muy similar a lo que ocurría en Chile, y en OPT no hay registro de fallos. Nuevamente, lo que demuestra es que el modelo de APP es un modelo muchísimo más controlado, que da muchísima más información y esa información ayuda a la gestión y, por lo tanto, al desempeño. Bueno, doy paso ahora a mi compañera María de los Ángeles Baeza, para que presente el sector de agua y saneamiento en Chile y yo volveré al final para contarles las recomendaciones. María Ángeles. Buenas a todos. Como dice mi compañero José Manuel, yo voy a pasar a exponerles pues, cuáles son los resultados que hemos obtenido tras el análisis del sector de agua y saneamiento en 2 países, en concreto en Chile y en Perú. Entonces, comenzando con el sector de agua y saneamiento en Chile, tenemos que indicar, en primer lugar, que hay que diferenciar 3 modelos de gestión en las zonas urbanas y ninguno de ellos es propiamente una APP. En concreto, a finales de los años 90 se optó por la privatización, lo cual permitió incrementar el volumen de inversión y la cobertura del agua potable y el alcantarillado. Posteriormente, a principios del año 2000, se cambió a un modelo de concesión a 30 años, principalmente por la percepción negativa que tenía la población a ese sistema de privatizaciones por tiempo indefinido que se había realizado en los años anteriores, a finales de los años 90. Y en tercer lugar tenemos el modelo de gestión pública. Pues bien, la conclusión a la que llegamos es que las normas chilenas son aplicables a los 3 modelos de gestión de este servicio. Respecto a lo que es la supervisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, esta la realiza la Superintendencia de Servicios Sanitarios y también es la misma para los 3 tipos de gestión, para los 3 modelos de gestión. Además, esta superintendencia no aplica incentivos ligados al cumplimiento de la calidad del servicio, pero sin embargo sí puede aplicar sanciones en caso de incumplimiento. En este estudio se han analizado los principales indicadores de calidad y su cumplimiento en el año en concreto, en el año 2020. Y para eso se han tenido en cuenta 30 empresas que prestan servicio en zonas urbanas, de las cuales 24 son concesiones, 4 son privatizaciones y 2 son de gestión pública. Los principales indicadores que hemos considerado para evaluar la calidad de este servicio han sido, por un lado, la calidad, la continuidad y la presión del agua potable. Por otro lado, la calidad del tratamiento de aguas servidas, la continuidad del servicio de recolección de estas aguas, la exactitud en el cobro y, por último, la respuesta a reclamos. Respecto al análisis que hemos realizado, pues lo primero que hay que indicar es que la comparación del desempeño de los diferentes modelos no es sencilla debido a diferencias específicas entre ellos y también al escaso número de empresas de gestión pública, que como dije anteriormente solamente habían 2. El análisis estadístico se ha realizado mediante gráficos de cajas y bigotes y nubes de puntos, como aparece recogido en esta diapositiva, donde solamente hemos reflejado los resultados de 3 de los 7 indicadores mencionados anteriormente, los que hemos considerado pues, más relevantes o más significativos. Pues bien, en la figura de la izquierda se observa que las empresas que han alcanzado pleno cumplimiento de los requisitos de calidad y muestreo son concesiones.
Sin embargo, hay 3 puntos en el extremo inferior de la caja que lo que indican es que las empresas que han presentado el peor desempeño también son concesiones. Por otro lado, el porcentaje de cumplimiento de la empresa pública analizada está por encima de la media de las concesiones y las empresas privatizadas y por tanto, para este indicador lo que hemos podido concluir es que no hay una diferencia clara en el desempeño del servicio según el tipo de gestión. Por otro lado, la figura central muestra que las empresas que han alcanzado el pleno cumplimiento de requisitos para el indicador relativo a lo que es la continuidad del servicio de alcantarillado han sido concesionarias. Y la empresa que ha obtenido el peor desempeño es la de gestión pública. Además, la media del valor del indicador es más alta para las concesiones. Por último, la figura de la derecha lo que muestra es que la única empresa que ha alcanzado el pleno cumplimiento del indicador sobre respuesta a reclamos ha sido una concesionaria, pero sin embargo también es una concesionaria la que presenta el peor valor de ese indicador. Por todo ello, bueno, con estos indicadores no hemos podido concluir diferencias sustanciales en el desempeño de los servicios para el caso de agua y saneamiento en Chile. Pasamos ahora a analizar el sector de agua y saneamiento en Perú. A ver, este sector presenta las siguientes características. En primer lugar, todas las empresas prestadoras del servicio son públicas, lo que hace que las tarifas estén controladas por los gobiernos. Y eso, unido al fuerte rechazo social a un incremento de las tarifas, pues hace que, aunque la normativa lo que establece es que los prestadores de ese servicio de saneamiento deberían destinar sus ingresos a cubrir los costos de operación y mantenimiento, las inversiones y los costes financieros por la prestación que realizan, la realidad es que esas tarifas lo que suelen cubrir solamente son los costes de operación y mantenimiento. Entonces, las inversiones normalmente son subsidiadas con recursos procedentes del Gobierno nacional. Disculpa, estamos muy cortos de tiempo y preferiría si pueden concentrar para poder tener espacio para las preguntas también. Sé que es muy interesante la presentación, pero les pediría un esfuerzo para concentrar. Gracias. Vale. Por otro lado, los contratos de concesión en Perú se reservan a infraestructuras específicas, como son plantas de tratamiento de agua potable, desaladoras, por lo que el servicio lo prestan a las empresas prestadoras del servicio y no al usuario final. Respecto al nivel de calidad del servicio, lo que hemos observado es que en el modelo APP esa calidad del servicio viene dada en el estudio técnico declarado viable por el concedente, con el cual Proinversión diseña el contrato y la superintendencia emite su opinión, mientras que en el modelo OPT la meta de calidad del servicio la aprueba la superintendencia cada 5 años a propuesta del prestador de servicios de agua y saneamiento. En resumen, lo que podemos concluir es que no podemos sacar una conclusión comparable porque, por ejemplo, respecto de la calidad del servicio en relación con la continuidad de producción del agua, para el caso de APP, de la continuidad del agua de la planta de tratamiento, se establece que es de 24 horas, 24 horas al día, mientras que en el caso de gestión pública ese indicador se mide como la cantidad de horas que el usuario final va a recibir ese agua, lo cual depende de cómo el operador gestione la oferta y la demanda, es decir, que en este último modelo se le da más prioridad a la cobertura que a lo que es la calidad del servicio.
En las entrevistas que hemos mantenido para este caso de estudio, se nos comentó también que cuando la SUNAS, la superintendencia, detecta un problema en el servicio prestado por las empresas, no suele imponer sanciones pecuniarias, porque al final esas sanciones lo que hacen es afectar a la capacidad financiera de las propias empresas para seguir operando, lo cual repercute negativamente en los propios usuarios. Y es por ese motivo por lo que el proceso sancionador suele finalizar simplemente con una amonestación escrita. Por el contrario, en los contratos de proyectos desarrollados mediante APP sí existen importantes consecuencias pecuniarias en caso de incumplimiento. Bueno, y ya paso a mi compañero José Manuel para que él concluya. Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Vamos, ya un minuto para decir las recomendaciones. Y las recomendaciones son muy sencillas. La primera es que los estándares de desempeño y periodicidad deben ser semejantes en servicios de similares características. No tiene sentido una infraestructura que presta un servicio similar tenga unos estándares diferentes sencillamente por el modelo de contratación que tiene. Lo mismo con la exigencia en los niveles de desempeño. No parece que tenga mucho sentido que el gobierno acepte niveles de desempeño mejores en APPs que en OPT para infraestructuras que dan servicios similares, ¿no? Lo mismo en cuanto al control y la supervisión, que solo debe depender del tipo de servicio que se supervisa. Finalmente, cuando la gestión pública se preste el servicio en contratos externos de corto plazo o outsourcing, se deben incluir también penalizaciones por incumplimientos similares a los aplicados en APP, lo que hemos visto en que en algunos casos en el sector público no existen penalizaciones tan claras, ¿no? Y finalmente, y yo creo que es muy importante, los niveles de desempeño reales deben medirse y darse a conocer a la sociedad, tanto en el modelo APP como en el de gestión pública. Y finalmente, pues quería decirles una breve hoja de ruta. Creo que es necesario para implementar estas medidas, en primer lugar, aprobar una ley de calidad de los servicios públicos que garantice transparencia, periodicidad en la medición de indicadores y umbrales mínimos a exigir para los servicios con independencia de su modelo de contratación. Es importante también categorizar los servicios públicos de tal manera que se les pueda exigir un nivel de desempeño común, ¿no? No es lo mismo un hospital grande que uno pequeño, no es lo mismo un servicio de aguas en zonas urbanas que rurales, etcétera, pero sí que se puede establecer una categoría de servicios a los cuales se les debe exigir una calidad común. Luego, consideramos que es necesario crear un organismo regulador independiente de la administración que presta o del gobierno que presta esos servicios, que mida los niveles de desempeño tanto para los servicios de APP como de OPT, de una manera neutra, independiente del gobierno que presta los servicios. Y finalmente, creemos que toda la experiencia que saldrá acumulada de la información que se obtenga se podrá incorporar en guías de Value for Money, permitirá incluir criterios de desempeño en guías de Value for Money. Muchísimas gracias. Siento habernos alargado un pelín más, pero creo que merecía la pena porque el estudio lo merece. Y espero haberles animado para que lo lean. Es un poco largo, son 100 y pico páginas, pero tienen ustedes un resumen ejecutivo de 3 páginas que les aconsejo lean. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel y María de los Ángeles. Yo creo que es un estudio que efectivamente es señero respecto a incorporar el análisis de la parte operacional de los contratos. Ya abre toda una nueva ventana. Tenemos varias preguntas y respecto a la presentación, les comento que el video de este va a estar cargado en la web, ¿ya? La publicación todavía está en preparación, pero después será pública, se le informará. La PPT no se compartirá en forma directa, ¿ya? Quiero pasar a la sección de los paneles y paso a presentar a los colegas que nos acompañan. En primer lugar a don Ernesto López Mareovich. Él es director de la Dirección General de Políticas de Promoción de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y es miembro del directorio del Fondo de Mi Vivienda Sociedad Anónima. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, en áreas tales como salud, transporte, fomento productivo, economía, recaudación tributaria y gobiernos locales. Es bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
con maestría en Administración de Política Económica de la Universidad de Columbia, y adicionalmente tiene especialización en Gestión Pública y Derecho en Competencia y Propiedad Intelectual. Presento también a Verónica Becchi. Ella es profesora asociada en la Cátedra de Gobierno, Salud de la Escuela de Gestión de la Universidad de Bocconi en Italia. Asimismo, es profesora de Inversiones de Largo Plazo en PPPs y Gestión Financiera de la misma universidad. Sus áreas de especialización incluyen gestión pública, asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura y empresas, relaciones entre empresas y gobiernos, inversión de impacto e innovación social. Ella es doctora en gestión pública y profesora en gestión pública y relaciones gubernamentales empresariales de la Escuela de Gestión de la Universidad de Bocconi. Y finalmente, don Marcos Siqueira. Él es especialista senior del equipo de asociaciones público-privadas del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene una amplia experiencia, tanto en su país de origen, que es Brasil, así como internacional, en los bancos multilaterales, en la identificación, preparación y ejecución de contratos de APP, habiendo gerenciado una cartera de más de 3.000 millones de dólares en sectores como transporte, infraestructura social, energía y activos ambientales. Cuenta con un bachiller en leyes de administración pública, así como un grado de maestría en políticas públicas de la Universidad de Sheffield, del Reino Unido. Muchas gracias por acompañarnos. En función del tiempo, paso a formular la primera pregunta a don Ernesto López. Y es la siguiente. Perú ha realizado enormes avances con la incorporación de la modalidad de contratos de APP en sectores de infraestructura social, agua, saneamiento y salud. Además de desarrollar una creciente cartera de proyectos, el país ha buscado por exigir un nivel de calidad al beneficio de los usuarios a través de su gestión de contratos. En este contexto, ¿cuáles han sido los factores clave para garantizar un buen servicio a los usuarios y cómo continúa el país trabajando para mantener y mejorar los estándares? Adelante, don Ernesto. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes a todos los participantes en este congreso y muchas gracias por la invitación también para poder participar, extendiéndoles el saludo de nuestra economía y finanzas. Efectivamente, en materia de salud, nosotros ya contamos con algunas experiencias, ¿sí? Hay una serie de proyectos que actualmente se encuentran en operación, proyectos de APP en salud que se encuentran en operación. Por ejemplo, tenemos el Hospital 3 del Callao, con un monto de inversión de 57 millones de dólares, el Hospital 3 de Villa María del Triunfo, con 58 millones de dólares de inversión, un servicio de gestión de almacenamiento, distribución y entrega de materiales a la red de almacenes y farmacias de Lima de salud, del administrador de la Seguridad Social en Salud de Perú, por un monto de inversión de 16 millones de dólares, y el proyecto Torre Treca, que es un nuevo establecimiento de salud en el centro de la ciudad, con un monto de inversión por 51 millones de dólares. Además de estos proyectos a cargo de salud, ¿no? Tenemos también el Ministerio de Salud con un proyecto de gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño, suscrito en el año 2014. Es decir, y en estos proyectos nosotros contamos con tanto la modalidad de bata blanca, ¿no? Que comprende incluso los servicios asistenciales para el caso de los hospitales que están a cargo de e-salud, como también proyectos de bata verde, como el proyecto del Ministerio de Salud y este nuevo proyecto de la Torre Trek. Adicionalmente, se espera adjudicar 2 proyectos bajo APP de bata verde, que son hospitales de alta complejidad en las ciudades de Chimbote y de Piura. Entonces, como digo, hay una cierta experiencia. Y acá creo que es importante mencionar que uno de los elementos que tenemos incluidos en el diseño contractual es la inclusión del mecanismo de pago por disponibilidad, con la finalidad de que los proyectos, los pagos a los concesionarios se realicen o se inicien cuando no bajo un esquema de pago por hitos de avance de obra, sino básicamente como un mecanismo de que se inician los pagos cuando la infraestructura está puesta en servicio y comienza a brindar servicios efectivos a la población.
Adicionalmente, podemos mencionar que hemos tenido algunos desarrollos en el marco normativo. En el presente año, en el marco de facultades delegadas, nosotros hemos actualizado nuestra norma de APPs, y entre los elementos que hemos incorporado está la incorporación del principio de sostenibilidad bajo justamente la definición que tiene el Banco Interamericano de 4 dimensiones para la sostenibilidad, tanto económico-financiera, institucional, ambiental y social. También se ha avanzado en la delimitación de las competencias y en el enfoque iterativo, de tal manera de poder agilizar los procesos de evaluación en el marco de los procesos de promoción de inversión privada, ¿no? Eliminando algunas etapas de revisión y también estableciendo con claridad cuáles son los aspectos, las materias sobre las cuales cada una de las entidades debe pronunciarse. También algunas medidas puntuales, digamos, de simplificación del proceso. Y por último, estamos introduciendo la implementación mandatoria de organismos especializados de gestión y ejecución de proyectos, que son equivalentes, digamos, a las PMOs, que van a tener que implementar los sectores que cuenten con proyectos por encima de un cierto umbral, para poder garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones que como concedente le corresponde. Muchas gracias. Paso a una pregunta para doña Verónica. En el contexto de la medición del desempeño en la prestación de servicios de infraestructura en sectores incipientes, ¿cuáles considera usted que son factores de éxito en el desempeño e impacto de estos contratos? Yeah, thanks very much for the invitation, and I'm very sorry if I'm speaking in English. Actually, I can follow Gracias por you la investigación. Spanish, but Yo voy a hablar en inglés. Disculpen si puedo seguirlo en español, prefiero hablar en inglés. I would like to bring you Con esto quisiera traerle la perspectiva europea, no solamente la perspectiva de Italia. Como sabe, en Europa muchos países que utilizan las APP no solamente para infraestructura financiera, sino social. Italia, España utilizan el APP para construir y para desarrollar una red bastante costosa de hospitales. El modelo seguido por nosotros es el modelo tradicional en Reino Unido, donde hay muchos servicios que se incluyen dentro de ese servicio. Estos contratos, sin embargo, eran principalmente tradicionales, donde tenían una etiqueta en grande que se les dice claramente que son APPs. Ese es el tema que tenemos. Entonces, el APP se utilizó principalmente para metas macroeconómicas y no para metas estratégicas y para tener servicios más eficientes. De hecho, en el Reino Unido en el 2012, pero también en Italia, decidimos transicionar hacia lo que es el alineamiento con los PPPs y para construir nuevos hospitales. Construimos aquí para construir las instalaciones y poder dar mantenimiento y gestión de energía. Entiendo que para mercados emergentes es importante tener no solamente más servicios, sino también más calidad. Mi sugerencia para ustedes es que en primer lugar es extremadamente importante asegurarse de que mantengan sus ojos bien fijos en los contratos y también asegurarse
cierto nivel de calidad, pero también asegurarse de que si aumentan mucho esto, la supervisión y también el costo para el concesionario para estos servicios va a ser más alto. También es importante poder aplicar no aplicar estas penalidades típicas que tenemos para compras regulares, sino también aplicar deducciones. Es decir, esas deducciones aumentan el nivel de incentivos al momento de hacer la concesión. Y finalmente, es importante utilizar esos umbrales o esas cifras relativas al mercado, porque lo que estamos experimentando ahora mismo, especialmente con contratos que hemos firmado hace unos 10 o 15 años, es que la calidad de tales servicios incluidos en los contratos de las PPP es mucho más bajo, de las APP, es mucho más bajo que la calidad que tenemos con los contratos tradicionales, porque obviamente tenemos ahora nueva tecnología, digitalización, entonces es importante recordar que esos contratos son rígidos. Esos contratos fueron redactados hace 20 años. Cuando vemos la parte de servicios, es importante tener esas cláusulas de flexibilidad que no tienen que ver solamente con el mercado, sino también con el costo de el contratar esos servicios en el mercado después de 3 o 5 años, sino también el nivel de calidad. Esto es, en resumen, mi experiencia y, por supuesto, ahora les doy la palabra para que den sus perspectivas. Okay. Thank you very much, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Fue muy interesante escuchar tu presentación porque son algunos de los tópicos que estamos hablando. Quisiera hacer una pregunta a don Marcos Siqueira. Don Marcos, ¿ya? En base a tu amplia experiencia ya en el sector brasileño, en la estructuración de proyectos en el sector social, como parques, escuelas, prisiones, ¿qué prácticas transversales se pueden adaptar para fortalecer el desempeño de los servicios de infraestructura, independientemente del sector del proyecto? Marcos, estás en mute. En mute, como siempre, ¿verdad? Nuestra vida. Gracias a todos, gracias Ignacio y felicidades a las presentaciones anteriores. Muchísimo interesante participar de ese debate. Pero sabes que escuchando tanto a Ernesto cuanto a Verónica y también la presentación de José Manuel, yo me quedo con la sensación de que el núcleo, el core del problema está asociado a cómo diseñar incentivos adecuados a las agencias que son responsables por desempeñar los servicios, ¿verdad? Y este tema de incentivos no es un tema nuevo para la teoría de administración pública, ¿verdad? Me recuerdo que de un paper del antiguo presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, hace más de 100 años atrás, en que discute justamente cómo diseñar incentivos para las agencias públicas responsables por la entrega de los servicios. Pero ahí me vuelvo a la característica que creo que es esencial de las APP, que es el fato de que es mucho más fácil diseñar incentivos cuando los contratos, cuando la manera de implementación de la obra pública y del servicio se da por medio de un contrato a largo plazo, de que cuando se diseña un modelo de implementación en que hay funcionarios públicos desempeñando el servicio. De hecho, diseñar incentivos depende un poco de lo que estamos llamando de obra pública tradicional, pero el concepto de obra pública tradicional en que se hace un contrato básico para construcción, seguido de contratación directa como funcionarios públicos para prestación del servicio. Diseñar incentivos ahí es muchísimo difícil, ¿verdad? Simplemente porque no hay flexibilidad, no se puede aumentar el salario de los médicos públicos o reducirlos y bueno, por lo tanto es mucho más difícil. Entonces yo creo que la gran innovación que las APPs nos ha enseñado
América Latina como un todo, con errores y bueno, más o menos tecnología, es cómo promover incentivos adecuados del desempeño. Y ahí hay un montón de cosas que se está aprendiendo, ¿no? Se está aprendiendo cómo asignar riesgos, se está aprendiendo cómo desear el mecanismo de pago. Ernesto comentaba ahora sobre el cambio importante de pago por disponibilidad como instrumento de desempeño. Creo que el próximo paso, Ernesto, en Perú, sería convertir los pagos por disponibilidad como se hace en Europa, ¿no? Que el pago por disponibilidad efectivamente se determina por disponibilidad. O sea, si no hay disponibilidad, no hay pago. Pero bueno, o sea, estamos todos aprendiendo cómo promover esos incentivos. Y creo que ese es el corazón del problema. Pero ahora sí la respuesta a tu pregunta, Ignacio. ¿Cuál es el tema transversal? El tema transversal, independientemente si el hospital es público o es privado, es, bueno, es de forma consciente diseñar los mecanismos contractuales que existen en uno y en el otro caso para alinear estos incentivos. Esto parece obvio, ¿verdad? Pero de hecho no es. La tradición de contratación de América Latina es una tradición con un enfoque fortísimo de regulación de procesos, de regulación de inputs, de determinación de tales de operación, lo que torna la inclusión de incentivos para la obtención de resultados, por cualquier que sea el mecanismo de implementación, muchísimo lejos de nuestra realidad. Entonces, y esta es yo me gusta decir mucho, ¿no? La revolución que las ABPs nos están generando en todo el continente, en todos nuestros países, es la revolución de que nosotros, Ernesto, la gente de Colombia, la gente de Uruguay, de Brasil, puede ver que es posible diseñar contratos en que el corazón no sea la descripción del proceso de cómo se debe construir la carretera, pero sí un conjunto de incentivos que haga con que la entidad responsable por implementar la carretera tenga el mismo interés que el Estado y el usuario, por medio del mecanismo de pago y de los indicadores de desempeño. Ahí está la revolución que las APPs nos están enseñando. La etapa siguiente es trasplantar, porque seguiremos haciendo mucha obra pública tradicional en América Latina, es trasplantar esta tecnología que va a estar anestesiada, nunca con el mismo nivel, pero con un irrelevante nivel para la obra pública tradicional. Eso sí es posible. Yo me recuerdo de un proyecto de que trabajé de un cárcel en Brasil, que hicimos un sistema de seguimiento de desempeño, y ahí termino, Ignacio, y que un proyecto muchísimo interesante de cárceles. Pero lo que pasó es que enseguida todo el sistema de monitoreo de resultados se empezó a aplicar a los cárceles públicos. Bueno, por supuesto, no hay cómo hacer los mismos incentivos en el cárcel público, porque no hay deducción del valor de la inversión. O sea, este tipo que trabaja ahí sigue teniendo el mismo salario, pero a lo menos se ganó visibilidad y transparencia de la comparación de los resultados. Entonces, lo que quiero decir es que en la medida que aprendemos a convivir con regulación de resultados e incentivos, esto nos va a enseñar muchísimo de cómo mejorar los contratos de obra pública tradicional. Y con esto, yo de donde estoy hoy, estoy convencido que la América Latina está en la tecnología, el estado de arte de la tecnología global, de cómo introducir esos mecanismos contractuales para que los contratos públicos, sea por medio de inversión privada, sea por medio de otra forma, estén buscando los mejores incentivos posibles. Soy muy optimista y gustaría ver si Ernesto, que está ahí con las manos en los contratos, está de acuerdo conmigo o no. Ok. Bueno, ahí Marco planteó una pregunta para Ernesto y quisiera complementarla en todo caso. Ernesto, si tiene la libertad, o igual siéntete libre para comentar los elementos adicionales que surjan como interesantes, porque
básicamente en la pérdida que vamos conversando también va surgiendo tópicos que uno puede tener interés de priorizar. En esta perspectiva, digamos, en perjuicio de los comentarios que puedas hacer, ¿cuáles son las lecciones de la experiencia en el Perú, ya? Básicamente respecto a la definición y gestión de indicadores para poder evaluar el estado, evolución o impacto de los servicios en el ámbito de la infraestructura social. Adelante. Bien, gracias. Bueno, quiero coincidir en buena medida con bueno, bastante de lo que ha mencionado Marcos, ¿no? Definitivamente es significativamente más difícil poder plantear incentivos en el caso de los proyectos bajo una procura pública o una contratación convencional, ¿sí? Pero también creo que es importante tener en cuenta que especialmente en el caso de la contratación convencional, lamentablemente no estamos solamente hablando de una necesidad de diseñar los incentivos adecuados, sino que inclusive hay situaciones en las cuales tenemos que dar un paso más atrás y preguntarnos sobre el estatus de las capacidades del personal que está a cargo de estos procesos, ¿no es cierto? Entonces creo que va de la mano con un tema de diseño de incentivos, sí, pero también creo que hay que prestar atención a un tema de fortalecimiento de capacidades para una mejor comprensión, digamos, de cuál es la necesidad y las ventajas de poder contar con algunos de los mecanismos innovadores que se proponen, ¿no? Por ejemplo, hablábamos nosotros de el mecanismo de pago por disponibilidad y es sorprendente, digamos, cómo, digamos, lo resistido que ha podido ser en algunas situaciones este mecanismo, ¿no? Porque en el caso de algunas entidades, digamos, existía una costumbre de poder trabajar, digamos, bajo un enfoque más tradicional de pago por hitos de avance de obra, ¿no? Y había un argumento de costos, ¿no? Es decir, nos resulta más barato poder remunerar la inversión de esta manera, pero obviamente se estaba dejando de lado que no estamos contratando lo mismo, sino que bajo el esquema de pago por disponibilidad estamos contratando también ese alineamiento de incentivos para que el ejecutor privado pueda efectivamente asegurar de la manera más eficiente posible la obtención de los resultados, ¿no? Entonces, creo que hay que prestar atención a ese elemento de las capacidades también. Can I add that I fully agree because yo quisiera agregar que también sugerir algo. Yo soy totalmente pro APP, así que creo que es un mecanismo muy contundente y muy poderoso, no nada más para hacer inversiones fuera de balance, sino también para invertir recursos y lograr objetivos estratégicos. Entonces, sí, la idea es empujar la innovación a través de la APP. Estoy de acuerdo en que este es el enfoque correcto. Sin embargo, los mismos empleados públicos que diseñan los contratos PPP tienen que poder diseñar un contrato de compra tradicional. Entonces, lo que yo sugeriría sería adoptar un enfoque agnóstico a las APPs. Con ello, lo que quiero decir es que no es un modelo para todo, no es un modelo panaceico, sino que hay que entender con claridad en dónde los podemos aplicar y bajo qué condiciones se puede utilizar una APP. Lo que nosotros vemos en Europa es que se puede lograr cierto grado de innovación a través de un contrato tradicional y lo que necesitamos es un cambio en el enfoque del sector público. Es decir, el sector público debe
avanzar para convertirse en compradores estratégicos. Lo que quiere decir es que el sector privado debe poder comprar al sector del sector público para poder estimular a los sectores, independientemente del modelo que se adopta. Entonces, en el modelo que tenemos ahora, que nació en 2014, es una perspectiva regulatoria muy clara. Entonces, la diferencia entre un contrato de concesión, que es una APP, y el contrato tradicional es la adjudicación del riesgo operativo, que puede depender de la fluctuación del suministro o de la demanda, ¿no? Entonces, depende de la disponibilidad del servicio, etcétera. La otra sugerencia final es la importancia de trasladarse de una perspectiva de valor por dinero a cambio de valor por sociedad. Es decir, hay que tener un modelo más holístico para decidir qué tipo de contrato se va a utilizar. Nosotros en Europa utilizamos una perspectiva de valor por el dinero, viendo el costo que tiene esto para el deudor público, y no vemos cuál es el efecto que puede tener en la sociedad. Y esto es algo de suma importancia también. Además, también hay que ver cuál es el valor para la sociedad. Hay que hacer un análisis que no necesariamente es cuantitativo, porque si no tenemos datos, y yo creo que están ustedes en la misma situación como Europa, es muy frecuente que no tengamos datos precisos para comparar. En estas situaciones puede tomarse decisiones sesgadas. Una de las reflexiones que teníamos cuando estaba trabajando el equipo de José Manuel en el estudio era el enfoque, como tú decías recién, Verónica, en términos de, a ver, estamos comparando dos productos completamente distintos, o aquí el espíritu es cuáles son las opciones contractuales que tiene un gobierno, un Estado, para comprar servicios, ¿ya? Con los esquemas tradicionales, con todo lo que hemos mencionado, o con este tipo de contrato, porque en realidad, en términos estrictos, las APP siguen siendo públicas, son financiadas públicamente. Yo subcontrato a un externo para que haga esto, pero todo sigue siendo público. Y en esa perspectiva, ya tú ya mencionaste algunos elementos, ¿cuáles crees tú, cuáles son las experiencias que han tenido ustedes como para ir a un core común? ¿Ya? En fondo, si tú dices, ok, preparemos los gestores públicos, a los empleados públicos para que puedan contratar. ¿Cuáles son las experiencias que han tenido ustedes en Europa en términos de poder tener un esquema común de contratación o gestión, ya sea para un PPP o para un OPT, ¿ya? Yo lo que tengo en memoria era lo que tenía Reino Unido en el NHS, que tenía schedules, que tenía formas contractuales estándar que aplicaban ya sea a esquemas APP o a esquemas tradicionales, ¿ya? Por lo menos tenían una estandarización. La experiencia que te ha tocado ver, digamos, cuáles son los elementos que uno podría destacar para poder juntar estos dos mundos que habitualmente en América Latina funcionan en forma independiente. Yeah, I think that, of course, it is. Creo que es de suma importancia que se capacite a los empleados, particularmente en gestión de desempeño, en diseño de contratos y también en entender las características del mercado. En muchos países europeos, infortunadamente, hay un enfoque primordialmente jurídico cuando se habla de los contratos tradicionales o de las APP. Entonces, se cometen muchos errores cuando faltan competencias en el análisis financiero y en la gestión de contratos. Y, de nuevo, en mi opinión, es de suma importancia
que también se pueda innovar dentro de los contratos tradicionales. Entonces, yo creo que lo importante sería tener un enfoque colaborativo en donde se puede utilizar los contratos tradicionales. A veces las penas convencionales son suficientes para incentivar la calidad, pero lo importante es el diseño del contrato y la selección del operador privado adecuado. Sin embargo, de nuevo, vuelvo a sugerir que lo importante es ver las capacidades. En los estudios recientes que hemos publicado, hemos demostrado que los empleados públicos que tengan mayores habilidades van a poder reducir el riesgo y va a poder renegociar mejor los contratos, tanto de APP como los tradicionales. Pero de nuevo, son habilidades de gestión de contratos y no nada más jurídicas que son las dominantes en el sector público. De nuevo, realmente les sugiero que tengan un enfoque agnóstico, porque desde luego cuando se trata de construir algo de fortalecer, las APPs pueden funcionar bien, pero como a manera de ejemplo, en Italia en este momento hemos decidido utilizar el contrato tradicional para construir los principales hospitales y llevar a APP solamente servicios muy innovadores, tecnología, es decir, contratos más pequeños que están más enfocados en innovación y de corto plazo. Esto es lo que nosotros decidimos hacer, también con base en la evidencia de mi investigación. Ok, muchas gracias, Verónica, muy interesante. Ya para cerrar, quiero pedirle una recomendación, una reflexión final a Marco respecto a cuál es el rol que puede jugar o juega la banca multilateral en la discusión de estos temas a nivel regional. Adelante, Marco. ¿O quiere comentar algo? Estás en mute. Estás en mute. Otra vez. I'll just speak in English, just to engage a little bit with Veronica. Voy a hablar en inglés. Por supuesto que las adquisiciones tradicionales se pueden modernizar. Y tener contratos tipo basados en desempeño. Y eso se pueden ir introduciendo. Pero algo que se puede hacer la modernización de la adquisición tradicional, de contratos tradicionales, es incluir la parte financiera. Y cuando introducimos la parte de financiamiento privado en esos contratos tradicionales, eso cambia el juego, porque eso mandará los incentivos a otro lugar totalmente distinto. Es decir, van a crear un hospital de 500 millones de dólares, pero si no cumples, no te regresamos el rendimiento. O sea, es un nuevo concepto. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Estoy a favor totalmente de los APPs. Nada más es que hay que hacer que un contrato APP sea más ligero, por así decirlo. O sea, porque no me encantan los contratos grandes y complejos de APP con muchísimos servicios incluidos. Eso es a lo que yo voy. Sino que algo debe de ser directo. Estos contratos deben de ser directos. Y además quiero agregar algo. Por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, un contrato grande APP, por ejemplo, para construir un hospital y para su mantenimiento. Y si quieren nuevas tecnologías, pues entonces pueden crear contratos más pequeños de APP para esas nuevas tecnologías. Porque muchas veces pensamos que agrupar todo es el enfoque correcto, pero es importante que el sector público pueda dar mantenimiento y el control. Necesitan poder controlar y poder manejar bien esos contratos. Sí, la metáfora que me gusta utilizar es que el sector privado debe de ser el motor, es el que tiene que mantener el control y eso requiere flexibilidad. A veces es difícil, pero algo
que tenemos que aprender en Latinoamérica es hacerlo. Y quiero regresar a la pregunta. Aquí, en esta discusión, pues tenemos, en primer lugar, bueno, se nos acaba el tiempo, pero sí tenemos el gran privilegio de que hemos podido aprender de Ernesto, de Verónica, hemos aprendido de Bruno, de los que han hablado acá, y hemos podido cerrar esas brechas de conocimiento en donde esta tecnología de cómo poder obtenerlo más de los contratos públicos para dar mejores resultados para la gente a la que servimos, eso pues nos coloca en una posición privilegiada y mientras más lo hagamos, más y mejor vamos a poder cumplir con las estrategias de nuestro país. Yo creo que la discusión recién comienza, la visión de Verónica es compartida también dentro de los equipos del banco. El tema es cómo se genera esa discusión mixta, considerando obviamente lo que dijo Marco. Los incentivos son diferentes. Muchas gracias a todas y a todos.